pero hoy estamos en segunda a Timoteo capítulo 3 y vamos a ver lo que hemos titulado Tiempos peligrosos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí para traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana. Sabemos, Señor, que tú eres Dios y que tienes el control soberano de todo cuanto ocurre. Y gracias porque nos dejaste en medio de un mundo oscurecido por el pecado, la preciosa luz de tu palabra. En estos tiempos finales, Señor, estamos acudiendo a ella para iluminar nuestros caminos y darnos cuenta de que tu retorno está a las puertas. Ayúdanos ahora en esta reflexión y especialmente si alguien en esta hora no conoce a Jesucristo como su Salvador, que también lo pueda hacer, Señor. Y a tu pueblo háblanos acerca de nuestra responsabilidad para estos tiempos excepcionales, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, cada vez que hablo de estas cosas, siempre lo hago en oración, pidiéndole al Señor que los que me van a escuchar lo vean y lo oigan con ojos y oídos espirituales. No quiero que ustedes lleguen a pensar que el pastor de la iglesia El Camino es una especie de profeta del desastre, porque todo lo que hablamos son malas noticias. No todas son malas noticias. Siempre le doy las malas y al final las buenas, pero hermanos, yo no puedo cambiar la palabra. Y precisamente el mensaje que hoy tenemos nos recuerda una vez más lo difícil de estos tiempos. Siempre digo, están peores hoy de lo que jamás han estado. Creo que estaremos todos de acuerdo en que en lo espiritual, en lo ético y en lo nacional, los tiempos nunca han estado peores. Y esta es precisamente una de esas señales que el Señor nos dejó que ocurrirían antes que Él regresara. Y no querer ver esto es una especie de optimismo ciego. No creo haber hablado con nadie en los últimos años que realmente crea con toda honestidad que las cosas están mejorando. El propio Jesús nos advirtió al respecto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, los discípulos estaban un poco inquietos acerca de los tiempos del fin y el Señor le deja un discurso tremendo que está en el capítulo 24 de Mateo, los versos del 13 al 12. Ustedes lo han leído varias veces. Yo quiero leer otra vez este pasaje. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el Señor les dijo la verdad. Era dura, indiscutiblemente. Si alguno estaba pensando abandonar el barco, ese era el momento. En ninguna manera veo al Señor endulzando el mensaje o tratando de darles un masaje a los discípulos. Él les dijo la verdad, dura, pero la verdad, porque la verdad es la única que nos ayuda a prepararnos. Y a la luz de lo que hemos leído,
¿Puede alguien todavía seguir soñando de que los tiempos van a mejorar? La esperanza que tenemos los cristianos descansa única y soberanamente en el Dios vivo, en Él y solo en Él, en lo que hizo por nosotros en Jesucristo, en lo que hace por nosotros en el presente y en lo que hará en el futuro. Las buenas noticias que tenemos aquellos que predicamos la verdad es en Cristo y solo en Cristo, porque en el plano horizontal no hay buenas noticias, no las hay. Si me pidieran que haga un análisis franco de lo que debemos esperar que ocurra, basándonos en las enseñanzas de Jesús de Mateo 24 y también en lo que vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 3, voy a dejarle algunas ideas. Primero, las condiciones van a empeorar. Segundo, los hogares se van a debilitar. Tercero, la moral continuará resquebrajándose. Primero, las condiciones van a empeorar. Esos conflictos internacionales que a veces nos preocupan y que cada vez son más peligrosos, porque ahora no son arcos y flechas, ahora no son caballos y espadas, ahora hablamos de armamento de alta tecnología, capaces de borrar de la faz de la tierra a millones de seres humanos. Pero la Biblia dice que no van a mejorar, sino que crecerán y abundarán. Las naciones cada vez serán menos tolerantes unas con otras. No solo habrá conflictos, sino que estos conflictos se harán irreconciliables. Los seres humanos se van a negar a negociar de una manera civilizada. De verdad que sonrío, aunque lloro por dentro, ¿verdad? Cada vez que leo lemas y letreros de paz en el mundo. ¿Saben por qué? Porque nunca va a haber paz. Nunca habrá paz internacional hasta que Cristo no esté reinando con poder. La Biblia dice que no hay paz para los impíos. La fuente de paz entre los seres humanos es Jesucristo. Nuestro mayor problema es el pecado. Y mientras la sociedad humana no reconozca esto, seguirán los problemas. Con toda buena intención, muchos estadistas hablan de paz y se esfuerzan por alcanzarla, pero es una empresa inútil. Solo van de fracaso en fracaso. Y cuanto más vivamos en este viejo planeta, la situación mundial más se parecerá a un vaivén en el mar. El conocimiento tecnológico, el desarrollo científico aumentará. Cada día alcanzará nuevas cumbres. Vamos a desarrollar métodos para ayudarle a la gente a vivir por más tiempo. Pero la pregunta profunda es esta: ¿querrán ellos vivir más tiempo? Cada día son más las personas que dicen yo quiero irme. Basta con comprobar el escandaloso aumento de los suicidios. Incluso es aterrador entre los adolescentes. Se supone que un adolescente está comenzando a vivir. Que una persona mayor esté agotada y quiera irse, bueno. Pero un joven, un adolescente, que se quite la vida, compruebe las estadísticas por usted mismo. Algo está mal en nosotros como sociedad. Es aterrador. Son malas noticias, pero tengo que dárselas. Las condiciones van a empeorar. Segundo, los hogares se van a seguir debilitando.
Dije el domingo anterior que esa es la intención diabólica que se persigue con la llamada ideología de género que hoy está desbocada a nivel mundial. Hoy parece que a la sociedad humana le está preocupando inmensamente las minorías, específicamente homosexuales. Y ahora quieren implantar esa ideología en el mundo entero. Ya les hablaba de lo que está pasando en Cuba. Que ese gobierno despiadado que no se ocupa de darle comida al pueblo cubano está preocupado por implantar la ideología pisoteando los derechos de aquellos que no lo aceptan. Y la intención es esta, destruir a la familia. Porque ellos saben que si destruyen a la familia, destruyen a la sociedad. Y si destruyen a la sociedad, vamos a tener una masa amorfa que se va a prestar con toda facilidad para ceder sus valores nacionales en pro de una alianza mundial. Las familias continuarán desintegrándose, no solo por estas ideologías que hoy se tratan de meter a la fuerza. Y que ustedes saben que aquí en los Estados Unidos tenemos una batalla tremenda, sino también otro de los grandes problemas es el creciente número de divorcios. Es más, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podrá decir, yo no conozco a nadie que se haya divorciado. Porque todos de alguna manera, directa e indirectamente, hemos pasado por esta experiencia. Todos nosotros conocemos a alguien que ha pasado por esa cámara de torturas. Algunos de ustedes lo han sufrido en contra de sus propios deseos. Casi puedo escucharle decir, nunca quise que eso ocurriera, pero soy una víctima de la situación. Mi familia se debilitó, la relación se rompió y ha ocurrido precisamente aquello que yo juraba que nunca pasaría en mi hogar. Porque escuche bien, la gente no se casa para divorciarse. Al menos aquellos que somos cristianos. Pero ocurre y los hijos sufren. Bueno, no es exagerado afirmar que la familia destruida es ahora una epidemia mundial. ¿Y qué me dicen de las relaciones sin compromiso? Sencillamente la gente hoy quiere tener relaciones sexuales sin compromiso. El casarse, el formar un hogar, una familia, es algo rechazado por mucha gente porque considera que es una especie de cárcel. ¡Qué tremendo! El hogar lo estableció el Señor. Dios lo creó, Él es el que tiene la patente. Una sociedad no puede desarrollarse sanamente si no tiene hogares sanos. No significa que no tendremos problemas, pero funciona, vale la pena. En lugar de mirar a aquellos que sus hogares se destruyeron, mire otros cuántos y cuántos mantienen su compromiso a pesar de las tormentas. En tercer lugar, la moralidad se va a resquebrajar o se va a seguir resquebrajando. Lo que antes nos hacía sonrojar quizás a las personas de más edad, ya hoy se contempla como si nada en el televisor. Allá por el año 1939, una simple palabra grosera que se pronunciaba en una película provocaba titulares de primera página en los periódicos. Y desde ese día hasta nuestros días ha llovido muchísimo. Hoy esa misma palabra y otras mucho peores se oyen todos los días en los medios de comunicación. Fuertes escenas de sexualidad, una y otra vez. Ahora no se trata solo de sexualidad entre un hombre y una mujer. Ahora encuentras escenas entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y muchos no se dan cuenta. Ya les he hablado de comerciales en los que se va fomentando o haciéndole propaganda a la homosexualidad. Hay una página, creo que se llama Match, no sé si se será el nombre, que es para buscar parejas. Y a veces cuando estoy viendo una serie de televisión meten el comercial y ya me he dado cuenta de que son hombres buscando mujeres, mujeres buscando hombres.
y hombres buscando hombres, y mujeres buscando mujeres. Y eso te lo dicen sin avisarte, de una manera muy sutil. ¿Y qué me dicen de la inmoralidad que vemos hoy en la televisión, en las películas? Que cada día las escenas son más fuertes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ahora, sería fácil que aquellos de nosotros que todavía nos sonrojamos llegáramos a pensar que las cosas se han salido de control. Tal vez alguno podría estar pensando: Dios está nervioso en un rincón del universo, preguntándose, ¿y ahora qué voy a hacer con este mundo? Pero ese no es el caso. Si lo duda, lea el libro de Daniel. Dios sigue siendo Dios y jamás pierde el control. En realidad, el fundamento está firme. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:19. Los cristianos tenemos esperanza porque sabemos que al final la verdad triunfará. El Señor vencerá y nosotros, escuche bien, estamos con el vencedor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Romanos 8 dice: y en Él somos no vencedores, sino más que vencedores. Pero quiero que me soporten un poco más. Porque una de las señales de estos tiempos, algo que ocurriría en los postreros días, la etapa desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, sería lo que se llama en la Biblia tiempos peligrosos. En el capítulo 3, quiero leer nuevamente los versos del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Quiero que observen las palabras: vendrán tiempos peligrosos. Y él le dice: debes saber esto. Hermanos que están aquí en esta hora y aquellos que me están mirando por el internet, debemos saber esto. Y como veremos más adelante, también debemos hacer algo al respecto. Pero lo primero comienza con saber la realidad. Debes saberlo. Vendrán tiempos peligrosos. El término se traduce de una palabra griega que pocas veces se usa en el Nuevo Testamento. En realidad, el término peligroso significa áspero, difícil de enfrentar. En Mateo capítulo 8, verso 28, se usa el mismo término griego para describir la apariencia y las acciones de los hombres endemoniados. En este versículo, el término se traduce feroces en gran manera, violentos. No es demasiado exagerado traducir esta palabra por bárbaros o salvaje. Vendrán tiempos salvajes,
tiempos de barbarie. ¿Por qué nos quedamos tanto rato en una sola palabra? Porque hay que abrir los ojos a la realidad. Vivimos en una época rodeados de una mentalidad de pensamiento positivo y de sugestiones para no sentir miedo. La gente lo que hace es engañarse. Están entre los bestsellers, entre los libros de mayor venta, aquellos que hablan del pensamiento positivo, libros de autoayuda. La gente lo compra y los leen. Y yo creo que es saludable tener una mentalidad positiva. Pero cuando llevamos esa mentalidad a un extremo que raya en la ignorancia, dejamos de pensar de manera realista. No les digo esto para que usted se amargue, para que se aterre, sino para que se aferre al Dios que le ama y para que tome la resolución de decir: Señor, yo debo hacer algo. Si de verdad creemos lo que acabamos de leer, que estos tiempos son salvajes, feroces en gran manera, escuche esto: cuando mañana usted lea la prensa o mire en la televisión cualquier noticia o vaya en su teléfono revisando internet, no se va a sorprender, no se va a asustar, porque ya lo sabía. Dios se lo reveló. El Señor dice que los últimos días serán difíciles de enfrentar porque serán ásperos y será un tiempo caracterizado por la violencia. Date cuenta de esto, amado hermano. Ten conciencia de eso, iglesia de Jesucristo. En tiempos de tanta barbarie son pocos los que de un modo coherente seguirán los caminos de Dios. Y es más, hay algo que nos atañe a todos los que declaramos ser hijos de Dios. El Señor nos hace una advertencia cuando dice que en estos tiempos peligrosos habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Gente que parecerán santos y vivirán como demonios. Y al hacer esto están ¿qué? Negando la eficacia de la piedad. Viven en impiedad. Impiedad significa vivir sin tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Eso es algo que nos atañe a aquellos que amamos a Dios. Cada día vemos más y más casos de gente que se declara hijos de Dios y ponen por el suelo el nombre de Jesucristo, proclamando falsos mensajes, dejando falsas esperanzas. Tenemos que mantener nuestro compromiso con el Señor, porque solo ese compromiso nos ayudará a andar, como dice la palabra en Efesios 5, como hijos de luz. Escuche esto: a medida que los tiempos continúen transcurriendo, será cada vez más difícil mantener su compromiso con Dios, mantener su compromiso matrimonial, sus votos. Cada vez será más difícil criar una familia que tome en serio a Dios. Yo me pregunto cuando veo tanta inmundicia, si el Señor no regresa ahora, ¿con qué se van a enfrentar nuestros nietos? Yo sé que algunos llegan al extremo de decir no vale la pena tener hijos. Nunca diré eso, porque creo que los hijos son un regalo de Dios.
Será todo un desafío, sin lugar a dudas. Pero hay que estar dispuesto a pagar el precio. Date cuenta, son tiempos peligrosos y la descripción que vemos aquí pone énfasis en el carácter de la gente que formarán estos tiempos peligrosos. Ahí hay una lista. Si usted busca en un diccionario bíblico, cada una de esas palabras podrá entender de qué se trata. Hay algunas que no necesita usted buscarle el significado, como por ejemplo, desobedientes a los padres. Hijos que no toman en cuenta para nada la opinión de sus padres, que le faltan el respeto en público. Hijos hasta que han llegado a golpear a sus padres. ¿Van a mejorar las cosas? No. Habrán asesinatos masivos, guerras de pandilla, las perversiones sexuales serán cada día mayores. Una creciente práctica, el creciente número de prácticas antiéticas, violencias en los hogares como nunca el mundo lo ha visto, se van a intensificar. Pablo es específico, él le dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tal vez usted todavía se sigue preguntando por qué su vecino ofendido no quiso arreglarse con usted por aquella pequeña ofensa que tuvieron. Tal vez todavía te estás preguntando por qué ese vecino decidió poner una demanda legal contra ti en lugar de simplemente ir a tu casa, tocarte la puerta y pedirte que hablaran sobre el incidente. Tal vez todavía te pregunta por qué el hombre que se resbaló y cayó en la tienda de la que tú eres dueño no estuvo dispuesto a hablar contigo en vez de hacerlo con el abogado. Quizás te preguntas por qué si golpeaste el auto que iba delante de ti, por qué el dueño no estuvo dispuesto a dejarlo pasar como un accidente si en realidad no hubo daño para ninguno y negociar cualquier diferencia. Sin embargo, el hombre no quiso, o la persona no lo quiso. Llamaron a la policía. ¿Por qué? Te preguntas una y otra vez por qué. Dice la Biblia, habrá hombres implacables. Date cuenta de esto. Seguimos leyendo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Miren, aquí se mencionan a dos hombres, Janes y Jambres. Estos dos eran miembros de la corte de Faraón. Ellos intentaron imitar al Dios viviente y falsificar su poder en presencia de Faraón. Así como Moisés hacía sus milagros por el poder de Dios, Janes y Jambres hacían los suyos por el poder del mismo diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos días, últimos días, los hombres no se van a desentender pasivamente de la verdad, sino que se van a oponer a ella, escuche esto, agresivamente. Hermanos, cada vez que yo leo esto es como si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, me agarrara por los hombros y me sacudiera fuertemente diciéndome, despierta. Deja de vivir en un mundo de fantasía pensando que todo va a ser lindo y tranquilo.
si decides trasladarte a un terreno cerca de algún lugar pacífico, la verdad es que no existe tal lugar. No hay tal país de fantasía. Donde quiera que vayas, vas a encontrar hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En cuanto a la mente habrá depravación y corrupción, y en cuanto a la fe, reprobación. Serán falsos, serán probados y hallados faltos. Yo sé que a estas alturas del sermón ya usted comienza a sentirse sin esperanza. Yo siento necesidad de un poco de alivio, ¿verdad? ¿Y usted? Pablo, sabiendo que Timoteo estaba tomando muy en serio lo que decía, le da un pequeño respiro al joven pastor. Y le dice en el verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Lo que está diciendo aquí es más o menos esto. Quiero que te des cuenta, Timoteo, que todavía habrá gente que se van a percatar de la verdad. Todavía habrá en la familia de Dios gente con discernimiento que podrán diferenciar la verdad del error. Todavía habrán hijos de Dios que no van a ser absorbidos por el sistema. Voy a hacer una admisión. Cuando yo miro la creciente marejada de herejía que hoy hay, que cada día es mayor, usted lo único que tiene que hacer es mirar algunos de esos videos que salen por YouTube. Y cada vez es más y más. Es una ola, una marejada de herejías espantosas. Y junto con ella, impureza moral. Y junto con ellos, violencia física. Casi que me produce escalofríos. Y a veces me pregunto, ¿terminará abrumándonos? Por eso es que tengo la necesidad de regresar aquí. No puedo ir a un canal de noticias. No puedo andar por Facebook de vago. No puedo meterme en internet para encontrar fortaleza, porque lo que hace es deprimirme, desalentarme. Pero cuando vengo a este libro, qué tremendo. Hay momentos en los que tengo que parar lo que estoy haciendo y leer la Biblia. Y créame, no lo hago porque necesito preparar un sermón. Anoche estuve haciéndolo una y otra vez. Prácticamente leí casi el final del Nuevo Testamento. Y llegué allí al libro de Apocalipsis. Y empecé a leerlo una y otra vez. Y mientras leía, decía, Señor, háblame. Alimenta mi esperanza. Y qué tremendo. Para mí ese es un libro que yo leo y me siento fortalecido. Porque sé que al final el Señor va a ganar. Y la verdad va a triunfar. Tenemos que creerle, hermano. Tenemos que creerle. Él dijo que va a volver y lo hará. Si vino la primera vez a morir por nosotros, prometió que regresará. Ahora, ¿qué debo yo hacer mientras espero a mi Señor? ¿Meterme en una cueva? ¿Aislarme del mundo? ¿Olvidar mis responsabilidades? ¡No! El tiempo se nos está acabando. ¿Qué debo hacer? ¿Salir para la calle gritando que Jesucristo viene? No se trata de eso. No es andar con ojos desorbitados diciéndole a la gente, viene el Armagedón. No. Quiero que vayamos al capítulo 4. Ahora viene lo mejor. Ahora viene tu responsabilidad y la mía. ¿Qué hacer ante estos tiempos peligrosos? ¿Buscarme un arma? ¿Comprar un chaleco antibalas? ¿Buscar un sable de samurái? ¿Poner una cerca eléctrica alrededor de mi casa? ¿Ir más lejos y poner algunas minas para que nadie se acerque?
¿Se trata de eso? No. Eso no lo dice el Señor. La pregunta no es, ¿se pondrán más difíciles las cosas? Porque sí se pondrán difíciles. Escuche bien, puede que a usted no le agrade lo que yo estoy diciendo. Y tome la decisión de irse para otra iglesia y escuchar a otro. Pero lo que sí te puedo garantizar es que este libro no dice que las cosas van a mejorar. La pregunta no es si las cosas se van a poner más difíciles, porque sí se pondrán. Tampoco la pregunta es, ¿está Dios al mando? Porque sí lo está. Y lo está siempre. Y nuestra desquiciada tecnología no sorprende a Dios. Como aquellos que ya compraron el último modelo de teléfono. Cada vez son más sofisticados y alguno puede llegar a decir, ¿y qué pensará Dios del iPhone? ¿Conoce Dios el Facebook? ¿Sabe Dios de la televisión satelital, de los carros que ya ruedan solo? Nuestra tecnología no sorprende a Dios. En realidad la capacidad para desarrollarla Dios la puso en el hombre. ¿Está Dios al mando? Siempre estará al mando. La pregunta profunda y correcta para la iglesia hoy, ¿cómo podemos vivir y ejercer el ministerio en una sociedad que cada vez pierde más el camino? ¿Cómo podemos estar en pie en un mundo que se ha arrodillado ante el mismo diablo? Timoteo fue llamado a ser un predicador. Y es razonable que proclame a Cristo. Tú y yo, bueno, tu caso, quizás no seas un predicador. Pero el principio que le deja a este joven pastor es válido para todos. Por eso quiero invitarle, mis amados hermanos, a leer unos versículos. El verso 1 y verso 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Saben ustedes lo que significa te encarezco? Pablo le estaba diciendo a este joven pastor, te mando. Es una orden. Y él nos dice a nosotros lo mismo. Ante todo lo que acaban de escuchar, no es para que comience a alarse los pelos. No es para que se coma las uñas. No es para que se aterre. Dios te dice la verdad para que hagas algo al respecto. Y nos da una orden. Él da esa orden y dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, un Dios que es real y al que un día le tendremos que dar cuenta porque Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, aquí no se trata ahora de salir a la calle y formar protestas sociales en contra de ciertos grupos. No se trata de meterte en movimientos políticos. La situación es urgente. Y aquí yo encuentro varias ideas. Primero, como dije, hay urgencia. El llamado es a estar preparado. Es un mandato a estar listo, con el mensaje correcto en todo momento. Él le dice, predica la palabra. Y debes hacerlo de manera consistente. Mientras la gente hoy hace lo que ofende a Dios y se hunden más y más en la impiedad, ten un andar consistente. ¿Qué quiere decir consistente? De todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. Él le dice, predica la palabra, pero hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estamos cómodos al hacerlo.
porque percibimos que somos bienvenidos. Y cuando estamos incómodos, porque percibimos rechazo, no importa el momento, hazlo. Cuando los demás muestran apertura o cuando muestran resistencia, cuando te sientes bien o cuando te sientes mal, cuando eres joven o ya eres un viejo, tarde o temprano, haga frío y viento o calor y humedad, sea que estés en público o en privado, en casa o en un lugar extraño, cuando los demás lo aprecian o cuando te menosprecian, cuando los demás te lo piden o cuando no te lo piden, el mensaje es claro, la orden es clara, predica y hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Sé consistente porque son muchas las vidas que hay que salvar. ¿Creemos de verdad que hay un cielo donde estaremos con nuestro Dios para siempre? Y que para llegar allí Jesús fue al extremo de morir en la cruz por nosotros. ¿Creemos también que hay un infierno y que es real? Yo creo que si meditáramos por unos segundos, unos minutos en la realidad del infierno, dejaríamos de perder tan miserablemente nuestro tiempo. Imagínate que de pronto alguien es arrestado y llevado a una de las penitenciarías más terribles de cualquier país. Y que a usted o que a esa persona la sueltan allí. Entre violadores en serie, asesinos, pedófilos, terroristas, grandes dictadores, toda esa gente que usted ha conocido y que ha odiado porque ha odiado el pecado. Imagínese que usted de pronto es lanzado allí, sin rejas que le protejan, sin guardias que implanten el orden. En una situación como esa, la muerte sería un escape. Pero para complicar las cosas, piénsalo. No podrás morir, porque tendrás una vida eterna. Pastor, pero eso me parece cruel. Si te parece cruel, es que no has entendido de qué se trata el Evangelio. Si tú te pones a pensar contra quién has pecado y hasta dónde fue Dios capaz de ir para salvarte, entonces cuando comenzamos a verle sentido a la eternidad en el infierno. Por eso dice la palabra, predica a la gente, está perdida. Están ciegos, están endurecidos. Hacen lo que hacen porque no conocen a Dios. Pero dicen que tienen una religión. La religión no les va a salvar. El tercer ingrediente que encuentro es sencillez. ¿Qué le manda? Le dice, predica la palabra. Hermanos, esto es sencillo. No tiene nada de sofisticados. Sin teoría, sin opiniones complejas. Le dice simplemente toma el depósito de la verdad que yo te he dado y declárala. Al tener las escrituras tienes todas las provisiones que necesitas para la gente que está hambrienta espiritualmente. La palabra de Dios tiene consuelo, tiene esperanza, tiene aliento para aquellos que están solos y están sufriendo. Mantén el mensaje sencillo. Guarda para ti las teorías teológicas y complicadas. Esto no es tiempo para discutir teología. Es tiempo para proclamar el simple mensaje del Evangelio. Porque eso es lo que salva a la gente. Y eso es lo que la gente desesperadamente necesita. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué estás esperando? ¿Sabes que un día Dios te va a pedir cuenta? Si crees con todo tu corazón lo que dice la Biblia, no puedes dejar pasar tantas oportunidades. El Señor nos mandó a ejercer influencia en un mundo que cada día se corrompe más. Y ante esos tiempos peligrosos que ya llegaron para quedarse y que solo van a terminar cuando Jesucristo regrese, porque en este tiempo lo que ocurrirá es que irán en aumento una y otra vez. Predica la palabra.
Háblale a la gente de Dios. No pierdas el rumbo. Recuerda que tú no estás aquí para envolverte en otra cosa que no sea la proclamación del evangelio. Porque esa es la esperanza. La esperanza de este mundo es Jesucristo. La esperanza de este mundo es que la gente se vuelva a Dios y que se aferre a su palabra, porque sigue siendo su mensaje. No ha cambiado. No importa que tanta gente lo haya cambiado. Dios no cambia. La gente sigue teniendo las mismas necesidades. No importa los años que han pasado y el contexto en el que viven, sigue el hombre siendo el mismo. Por eso el mensaje es el mismo. Simple, sencillo, pero a la vez profundo. Tan profundo que la mente humana solo puede recibirlo por fe. Y créanme, vale la pena, porque andamos en este mundo con la compañía de Jesús. Y sabemos que cuando llegue la hora de irnos, nos vamos con Él. No hay manera de perder. Yo muchas veces tengo preguntas acerca del cielo. Pero ¿saben qué? La fe se alimenta de aquello que ya Dios reveló y que es suficiente saber. ¿Saben de lo que yo sí estoy seguro? Porque la Biblia lo dice claramente. Que lo mejor del cielo es que allí estará el Señor. Y que estaremos con Él. Que estaremos en buenas manos. Pero ¿sabe qué? Todavía estamos de este lado. No coloques tus tiendas aquí pensando que llegaste para quedarte. Pero mientras estás aquí, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Comienza por aquellas personas que viven bajo tu propio techo y que no son cristianas. Y que si realmente tú los amas, van a ir al infierno si no aceptan a Cristo. Háblales con amor. Pero con amor diles la verdad. Háblale a tus amigos. Los que te acompañan en el trabajo o en la escuela. Habla a aquellas personas que Dios pone en tu camino, que están tristes, desesperadas. Y le puedes decir, yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida y darte esperanza. Yo conozco a alguien que te ama y te ama tanto que fue capaz de morir en la cruz por tus pecados. Ven a Él, arrepiéntete y cree. Ah, pastor, y si no cree, bueno, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es que cuando llegue la noche y vayas a poner tu cabeza en la almohada, lo hagas tranquilo, porque pudiste hablarle de Jesús a alguien. Amados, la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer ante estos tiempos peligrosos? Y para ti que aún no conoces a Jesús, escucha esto. Si tú quieres vivir engañado, es tu decisión. Si quieres cerrar los ojos e imaginarte un mundo de fantasía donde serás feliz para siempre, muy bien. Pero ese no es este. Un día las cosas se te van a complicar. Y es entonces cuando vas a decirte, ¿y si era verdad lo que predicó ese pastor? ¿Y si es cierto lo que dice la Biblia? Yo necesito una esperanza. Vuélvete a Dios. Y estoy seguro que nunca te vas a arrepentir. Que el Señor te bendiga.